Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un martes más de Behind the Portrait. Y bueno, el tema de hoy, pues es un tema que no creo que sea tan nuevo, que ya hemos venido escuchando a través de las redes sociales, de las noticias, de cualquier medio de comunicación, en la sociedad en general. Y bueno, es esta parte del hablar de la inclusión. Principalmente la inclusión sexual, del género sexual, que ahora existen tantos términos como bisexual, asexual, transexual, etcétera, ¿no? Que con los cuales se identifica el ser humano. Cada uno de ellos tiene su propia connotación y bueno, pues yo no soy preparada para este tema, sin embargo lo he escuchado y he escuchado mucho acerca de la inclusión de género. Pero no solamente la inclusión se habla en el género, tiene mucho que ver, muchísimo que ver en el comportamiento del ser humano. Y esto incluye también en la parte social. Nosotros normalmente, los seres humanos, y me atrevo a decir que el mexicano, nos vanagloriamos en decir que nosotros no tenemos la culpa de tener, por ejemplo, un gobierno como el que tenemos, ¿no? O que tiene lo que sucede en el mundo o en nuestra sociedad que ver con el gobierno, o cómo está el mundo, o quién gobierna el mundo, ¿no? Cuando que el mundo realmente pues lo componemos los seres humanos. Y los seres humanos nos movemos y nos desarrollamos en una sociedad determinada. Y en esa sociedad determinada va a depender de cómo nos relacionemos para que nuestra sociedad sea una sociedad prolífera o una sociedad marginal o una sociedad inclusiva o incluyente o una sociedad que mantiene al margen a determinados integrantes de ella. Entonces, cuando nos referimos a que hay que ser incluyentes y luchamos mucho con pancartas y banderas y demás, yo creo que tenemos que empezar por incluirnos y pensar y analizar en qué parte nosotros como seres humanos pertenecientes a una sociedad determinada estamos siendo excluyentes. Y me voy a ir de grande a pequeño o de espacios grandes a espacios pequeños, como puede ser desde un país hasta el lugar más pequeño que es nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Es una cosa real, es una cosa que vivimos todos los días. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a nivel mundial, en México, la concepción que tenemos los mexicanos de nuestro propio país es como que nos da penita, ¿no? Yo soy mexicano, pero tengo ascendencia italiana, francesa, alemana o sabrá Dios qué, ¿no? Todo menos decir soy mexicano de guaracha y chancla y soy mexicano de elote y frijol, ¿verdad? Siempre estamos buscando identificarnos con alguna raza diferente a la nuestra y eso ha sido desde todos los tiempos el decir que si tú eres completamente mexicano, le hacemos muchas connotaciones y prefiero no mencionarlas, pero sí es real que no nos identificamos con nuestro propio país, no tenemos una identidad propia y no me meto más en este asunto para no politizar esta plática, pero sí es verdad, nada más vemos por ejemplo los americanos, ¿no? Se ponen la gorra con la bandera de su país, el tenis, la blusa, la camiseta, la pulsera, la ropa interior, todo orgullosos de su bandera. Y no se diga, por ejemplo, países como Suiza, Japón y otros países que verdaderamente portan su bandera con muchísimo orgullo. ¿Y qué nos pasa a los mexicanos? ¡Qué naca! O sea, vas a salir con esa gorra o con esa blusa o con ese calcetín o lo que sea que porta nuestra bandera tricolor, que salen nuestros colores. Bueno, y si no sale el águila, mejor, ¿verdad? Porque entonces nos identificamos con Italia y bueno, ahí ya la salvé. No, señores. La realidad es que tenemos que trabajar mucho en la inclusión de nuestra identidad. No tenemos identidad o tenemos una identidad
muy pobre de nuestro país. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema porque después pues trasciende a la sociedad, ¿no? Cuando tú estás en un lugar, que a mí me ha tocado vivir en diferentes partes de nuestra hermosísima República Mexicana, me ha tocado llegar a sociedades en las que soy muy bienvenida y en sociedades en las que no soy muy bienvenida, y tenemos títulos en esos lugares, ¿no? O sea, tú eres de fuera, no, o sea, decir de fuera es que no perteneces a ese lugar. Soy mexicana, pertenezco a México y México es todo mío. Sin embargo, actuamos de esa manera y me ha tocado en diferentes partes. Oye, tu acento no es de aquí, ¿de dónde eres? O, por ejemplo, cuando estudiaba yo en la Ciudad de México y decían, ¿de dónde eres? Porque tú no hablas como chilanga. Vamos, no soy de aquí, ¿verdad? Soy veracruzana. ¿Y por qué no hablas así comiéndote las heces, no? Que ahí hablan los veracruzanos y comiéndose las heces. Y la realidad es que nos estigmatizamos y creemos que todo mundo es de determinada forma por ser de determinado lugar. Y yo siempre he dicho que hoy que me toca vivir aquí, en Monterrey, felizmente regiomontana por adopción, pues para mí el Cerro de la Silla me pertenece exactamente igual que aquel que ha tenido generaciones y generaciones viviendo aquí. ¿Por qué? Porque es parte de mi México. Así como el Golfo de México y la Isla de Sacrificios en mi hermoso puerto de Veracruz es de cualquier mexicano porque somos mexicanos. Y gracias a Dios tenemos la libertad de movernos a donde nos dé la gana en nuestra hermosa República Mexicana. ¿Por qué? Porque es nuestra. Nos pertenece. No le tenemos que pedir permiso a nadie hasta el día de hoy de movernos a donde nos dé nuestra regalada gana. ¿Por qué? Porque es nuestro. Este país es nuestro desde Baja California hasta Ensenada, o como dicen, desde Ensenada hasta Yucatán. Todo nuestra República Mexicana nos pertenece. Entonces tenemos que estar muy orgullosos de podernos mover por todos lados y no importa que tengas el título de sonorense o de oaxaqueño o de sureño o de norteño. Es nuestro país. Y desde ese momento tenemos que quitarnos ese chip de que tú no eres de aquí o tú no eres lugareño o no eres de este lugar y eres de fuera, ¿no? Entonces, pues ¿cómo podemos pedir un gobierno unido, no? O ¿cómo podemos pedir una sociedad unida si nosotros mismos actuamos de esa manera? Y ya no se diga en las sociedades más pequeñas, ¿no? En las sociedades que las forman un club, una escuela, un lugar de hacer deporte o ejercicio, que no perteneces o que no te dejan pertenecer porque no tienes un apellido de abolengo o porque pues ya tienen muchos años reuniéndose. Y eso es en cualquier parte de la República, ¿eh? O sea, de que, pues, ¿cómo? Si no es de aquí o pues yo no sé de dónde venga. Y no nos abrimos, y hablo en general, no nos abrimos ni somos incluyentes. Pero eso sí, andamos por el mundo pidiendo que sean incluyentes en los géneros y que a la mujer se le trate igual y que igualdad de género y tal y tal. Pero ya en el comportamiento más íntimo, no lo hacemos, no lo practicamos. Y no se diga en estas nuevas tendencias de redes sociales en donde alguien resulta ser influencer o blogger o cualquier título de estos que se nos da a las personas que tienen más seguidores, porque bueno, contestar o responder un mensaje, vaya, es casi indigno, ¿no? O sea, ¿cómo voy a contestar si yo soy influencer, no? Entonces, desde ahí estoy marginando a la sociedad y diciendo, yo estoy aquí, tú estás acá. Para que tú llegues acá, todavía te falta un camino. Y lo hablo en todo, absolutamente en todo. Tenemos de verdad que si estamos hablando de inclusión, yo muchas veces digo, ojalá que a la persona que le ha tocado no ser incluyente, algún día, en algún momento y en algún lugar, le toque no ser incluyente. Porque no es una experiencia nada agradable, nada agradable.
Lo que tenemos que hacer es pensar que si yo en este momento estoy incluida o soy parte de un lugar a que a lo mejor alguien más aspira, al contrario, ayudarlo, claro, te doy la bienvenida. Por supuesto que vamos a pensar si la persona o la situación lo permite, dependiendo también las intenciones de quien quiere ingresar o entrar o pertenecer, ¿verdad? Pero normalmente nuestra actitud tiene que ser de inclusión. Tenemos que pensar que donde tú estuviste algún día, hoy esa persona está. Y que si a lo mejor hoy tú estás acá, esa persona algún día, estuviste algún día en ese lugar y querías estar acá. Y hoy estás y resulta que no te acuerdas que estuviste acá y empezaste de alguna manera. Y también tuviste necesidad y quisiste ser incluido y luchaste y trabajaste por llegar a donde estás. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no incluir? ¿Por qué no aportar? En mi principal actividad, que es el arte, que amo el arte, yo soy arquitecto y urbanista de profesión, pero me dedico desde hace muchos años al arte y a la enseñanza del arte. En la experiencia que yo tengo, poder participar a mis alumnos de lo que yo sé. Y créanme, de verdad, créanme, no me guardo nada. Y al decir nada, es nada. Muchas veces la gente que está muy pegada a mí me dice, pero es que le estás enseñando todo lo que sabes. Y entonces, ¿por qué enseño, verdad? Estoy enseñando porque de eso se trata, de heredar tus enseñanzas a alguien que sepa y que pueda aprender más de lo que ya sabe. Y si le sirve, oye, encantado. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de aprender y habrá alguien más arriba de quien yo voy a necesitar y también deseo en el alma que me aporte sus conocimientos. ¿Y que estoy siendo entonces? Inclusivo, estoy siendo incluyente, no porque, tú me estudiaste en tal lado y a mí me costó una lana estudiar ahí y yo no te voy a enseñar esos secretos, ¿verdad? Pero ¿cómo por qué no? Si tengo que abrir mis conocimientos para que alguien más los aprenda. Y eso es en el campo del arte. Lo mismo en la sociedad, en el entretenimiento, en la vida cotidiana y que también desafortunadamente en el hogar también se vive. Dentro del núcleo familiar hacemos esta parte que se llama bullying. O somos bulleados a veces, o nos bullean, o nosotros bulleamos a algún miembro de la familia porque no es hábil en algo, porque es flojo y no recoge las cosas, porque es el último en llegar, o porque es el último en salir, o por la manga del muerto, por lo que sea. En lugar de hacer incluyente, les vamos haciendo fama, ¿no? Ay, el más esto, o el más lo otro, o el que esto, o el que el otro, en lugar de como núcleo familiar, incluirlo, ayudarle, no ponerle etiquetas y hacer crecer a nuestra familia, que es de donde empieza la sociedad, es el núcleo más pequeño para que la sociedad prospere. Entonces, yo creo que para hablar de inclusión de géneros, inclusión de cualquier tema que queramos hacer y libertad de la mujer, de expresión y tantas mujeres que salen luchando por la libertad femenina, entonces yo creo que tenemos que empezar por ser inclusivos, por ser incluyentes en todo lo que nos toca ser incluyentes, porque algún día, de alguna manera, podemos estar en el otro lugar. Y por eso yo siempre digo que hay que ponerse en el zapato del de enfrente para poder ver desde sus zapatos cómo se ve el mundo y que a lo mejor no nos gustaría para nosotros. Sé incluyente, sé inclusivo. Jala a quien tengas que jalar y ayuda a quien tengas que ayudar y nunca hagas sentir mal o no perteneciente a alguien en algún lugar, en tu familia o en la sociedad. Nos vemos en un siguiente Behind the Portrait. Bye.